Señora, seguimos con tu programa con Francis y algo más en vivo y a todo color. Seguimos con la segunda parte de la historia, cómo se entrega el Señor. Dímelo, sígueme contando, que está interesante. Bueno, lo que decíamos, ¿verdad? Quedábamos en la parte donde decía que muchas veces me tocaba ir a grabar al estudio Y se dañaba y todo. se dañaba todo. Llegó un tiempo que ya yo como que voy racionando y pude entender que cuando tú tienes un llamado de parte de Dios y Él sabe el final de tu camino, Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Y aparte de eso, también entender, ¿verdad que sí? Que si Dios no permite en la vida que tú llegues a un lugar, es por una razón. Y si Él dice que no vas a llegar a ese lugar porque no te conviene, no lo va a hacer. Entonces, cuando a veces estaba en el estudio, acabando de grabar en el estudio, yo tomaba un momento aparte en el mismo sofá y me recostaba y comenzaba a mirar hacia arriba y decía, Dios, si este no es mi destino, si esto no me va a convenir, si esto va a terminar alejándome más de ti, yo quiero que tú me ayudes a poder dejar todo esto, porque llega un momento en el que tú entras porque algo te agrada, porque algo te gusta, porque algo tú lo quieres, pero después todo eso te arropa y cuando tú quieres retroceder no puedes. Es lo mismo. O sea, la mayoría de esos artistas que son famosos tienen llamado de parte de Dios y Dios le trata y Dios le habla. Y hay personas que se le acercan y le dicen, y Dios le habla en sueños y le habla en revelaciones, pero ellos ya cuando están tan apegados a la fama, a que lo conocen, a que tiene aquello, que tiene dinero, que tiene vehículos, que tiene inversiones, que tienen discotecas, que tienen un sinnúmero de cosas, entonces mentalmente ellos dicen, no me puedo devolver. Se le hace más difícil porque ya ellos han dedicado más, se han enlazado más a cosas que no son de parte de Dios. Y eso lo que hace que ahora les es como un obstáculo, les es como un peso para ellos volver hacia atrás. Y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero que me permitas volver antes de que yo me haga famoso, porque si me hago famoso, yo sentía que se me iba a hacer difícil poder volver a los pies de Cristo. Entonces te entregaste al Señor ahí. Sí, llegó un tiempo que ya Dios me comenzó a hablar más fuerte, Dios comenzó a hablarle a mi vida y recuerdo como hoy que llegó un tiempo que yo dije, yo tengo una cita con el Padre, tengo que volverme a reunir. Y en ese tiempo yo tenía una pareja y ella me dijo que si yo me estaba volviendo loco, que cómo yo iba a dejar la música, que cómo yo iba a dejar todo eso para yo irme a los caminos de Dios, que yo tal vez podía ir a la iglesia y seguir haciendo mi música, como hacían música. Y yo le decía que no, que ya yo tenía ya una cita con el Señor, ya yo sentía que Dios me estaba llamando y que ya no podía seguir corriendo de ese llamado. Entonces una noche, recuerdo que como hoy, que fui a la iglesia y cuando fui a la iglesia estaba sentado en el último banco, en la última posición y un predicador que yo ni conocía. Ese día era un culto para amigos. Yo recuerdo que fui a la iglesia y cuando me siento en esa iglesia pequeña, atrás el predicador está predicando y cuando él termina de predicar, él dice, el Señor me ha enviado por acá, por una persona en específica y me dice, me llama y me dice, levántate, y me dice, yo no tengo que hablar contigo, me dice el predicador, porque ya Dios habló contigo. Y él usó esta misma palabra que yo había dicho. Él dijo, Dios y tú ya tienen una cita y tienen un acuerdo. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo le dije que sí. Cuando yo le dije que sí, en ese preciso momento me pasó lo que le pasa mucho a todas las personas cuando tienen un llamado de parte de Dios. Y es que la mente comenzó a decirme, y tú vas a dejar todo lo que tú tienes, toda la posibilidad que tú tienes. Sabes que venimos de una familia humilde y todo el que viene de una tierra humilde siempre sueña con tener grandes cosas. Y esa era como la oportunidad, ese era el medio de escape, era el norte que yo decía, de acá yo voy a ser rico, de acá yo voy a salir del anonimato, de acá ya no voy a tener que estar en la misma condición, de aquí yo voy a ayudar a mi madre, de aquí yo voy a ayudar a mi hijo, de aquí yo voy a ayudar a toda mi familia.
Y cuando estoy ahí, digo, ya la gente me está conociendo, ya la gente me escribe, ya la gente sabe quién uno es, ya uno va a una fiesta y la gente se sabe el nombre de uno hasta sin uno conocerlo. Cuando estoy ahí de frente, todo eso comenzó en la mente a decirme, no vuelva, tú tienes esto, tienes aquello. La música grabada que tenía temas que ya había podido grabar, habían otros temas que ya estaban materializándose para salir, ya se había hablado con asociaciones de DJ para poder entrar en un acuerdo para la promoción de los temas, ya había una maqueta, un plano completo para comenzar a dar los pasos que faltaban, camino al éxito. Y estoy ahí y el predicador me hizo la pregunta y yo no duré como 3 minutos, pero en 3 minutos me hicieron un recuento. Me pasó un resumen. El diablo, que el Señor lo reprenda, me pasó un resumen y me dijo todo lo que yo iba a perder. Entonces hubo algo que todavía hasta el día de hoy es algo que impactó mi vida, porque Satanás te dice todo lo que tú vas a perder, pero no te dice lo que tú vas a ganar. Entonces tú estás poniendo en tu mesa todo sin saber lo que viene de ahí para allá sobre tu vida. Y yo le dije a Dios, en mi corazón le dije a Dios, si tú has cambiado la vida de gente con el amor y la pasión que yo tengo por la música, si tú has transformado a otras personas, si de verdad tú eres quien me está llamando, tú vas a hacer que el amor por todo esto se vaya y que mi vida sea diferente. Yo me rindo a tu voluntad. Y en ese momento yo me entregué. Ser cristiano no es nada más ser tocado. Ser cristiano también es cuando tú decides entregarte a Cristo y que no sea tu voluntad, sino la de Él. El apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Pablo está diciendo ahí, ya aquí yo morí, hasta aquí yo llegué. Ya de aquí en adelante será la voluntad de Dios sobre mi vida. Y de esa manera yo lo hice. Y en ese preciso momento murieron todos mis sueños y todas mis metas. Y comenzaron a nacer los propósitos de Dios en mi vida. Los propósitos de Dios pueden ser mayor que cualquiera de tus metas. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen buenos, pero su final, Francis, sus finales son de muerte. Y hay personas que me están viendo ahí, que tienen planes y proyectos, alineaciones, metas en la vida, que aunque en su corazón le parece bueno, sus finales son finales de muerte. Son finales de muerte espiritual, de cosas que no le aprovechan, de cosas que no le van a dejar un factor benéfico. Hay artistas que pensaron que siendo famosos iban a encontrar la felicidad en el dinero y después que lo encontraron y lucharon y abandonan familia por eso, luego se dan cuenta que nada de eso sirve. Por eso incluso en una entrevista a Noel le preguntan ¿cómo te sientes? Él dice que no es feliz teniendo dinero y teniéndolo todo. ¿Por qué no es feliz? Porque tal vez cuando él estuvo joven pensó que él iba a ser feliz cuando fuera famoso, cuando tuviera dinero, cuando tuviera una mujer que fuera una modelo, y corrió detrás de eso su vida entera, y una vez que lo logró, se dio cuenta que nada de eso llena el vacío que tú tienes en tu corazón. Ok. Entonces, en breve estará, ya eso es un mensaje, está tocando mucha gente, pero tiene una palabra para la gente. Sí, queremos compartir una palabra Sí. para la gente. Tú tienes una Biblia bien bonita ahí. Yo creo que me la señala ahí. Mírala aquí. Sí. Qué azul más precioso. Sí. ¿De dónde vino esa Biblia? Esa Biblia me la regaló una pastora llamada Humilda, Sí. allá en tierra de Perú. Ella es dominicana, pero Ok. vive en tierra de Perú. Y ella tiene una librería que se llama Librería Resplandece. Es dominicana ella. Ella es dominicana. Hoy tiene una librería ya. Tiene una librería allá en tierra de Perú, en Baguachica. Oh, pero aparece mucho dominicano en Perú. Sí, porque algo que tienen los dominicanos, tanto cristianos como no cristianos, es que el dominicano, cuando otro dominicano llega a donde ellos están, lo recibe. Okay. Mira, allá llegó un dominicano, lo recibe. Llegó un predicador dominicano, van y lo reciben. Tráemelo, quiero verlo. El dominicano se abre muchas puertas en diferentes países. Okay. Y eso es bueno. Okay. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Yo quiero contar y leer acerca de la historia de José. De José en la Biblia, José el soñador. Y voy a leer un verso de referencia para las personas que están ahí del libro de Génesis capítulo 50 a la altura del verso 20.
Y dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos, pues habló. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón de ellos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Yo te pido, Señor, que bendiga cada vida que está ahí viendo este programa, Señor Jesús, y que cada día este programa pueda seguir siendo de bendición para la vida de cada persona, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy de manera breve quiero compartir, ¿verdad?, una enseñanza de las Escrituras con cada uno de ustedes, de la historia de un joven llamado José. Para llevarlo al contexto, quiero explicarle que un hombre llamado Jacob tuvo varios hijos, tuvo 11 hijos, y dice que su hijo menor se llamaba José. La Biblia establece que este joven Dios le hablaba en sueño, Dios les revelaba las cosas, y dice que este joven tuvo un sueño, y el significado de este sueño era que este joven iba a reinar sobre sus hermanos y sobre su padre, y que iba a reinar y gobernar sobre ellos. Según la cultura judía, según la cultura histórica, nos enseña que quienes gobernaban o lideraban en la casa eran los mayores. El mayor, después de la muerte del padre, era quien cuidaba de los hermanos y todo esto, pero estamos hablando de que en este caso el menor le está diciendo que quien gobernará no será el mayor, sino que será él. Dice que esto hizo que sus hermanos le aborrecieran, aún su padre, porque él decía que iba a gobernar sobre su padre, le aborreciera. Y esto dice la palabra de Dios, que trajo consecuencias sobre la vida de este joven. Dice que un día los hermanos, cuando salieron a trabajar, el hermano pequeño dice que fue a ver el trabajo de los hermanos, porque el padre colocó a este niño pequeño como el administrador de los bienes de toda la familia. Estamos hablando de una familia de 11, cada uno tenía su esposa, sus hijos. Era una familia grande, él era el contable. Así, Francis, como tú, él era el contable de todos los bienes de sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión él fue a buscar a sus hermanos, porque los hermanos tenían mala fama de que no estaban haciendo el trabajo que debían de hacer. Y dice que lo entraron a una cisterna, pero aquella cisterna estaba vacía. Dicen que tomaron la túnica que él tenía, la vestimenta que él tenía, le pudieron sangre de un animal, se la llevaron al padre, al hermano lo sacaron de la cisterna, lo vendieron como esclavo. Y dice que al padre le dijeron que el hermano murió, pero el hermano, este joven no había muerto, este joven llamado José no había muerto, sino que fue llevado como esclavo a tierra de Egipto. En tierra de Egipto termina trabajando en la casa de un hombre llamado Potifar. Dice las Escrituras que la casa de este hombre prosperó solamente por el hecho de ponerlo en las manos de José. Y dice que este hombre le tomó cariño a José, le entregó su casa, le dijo: administrala, guárdala, porque donde llega un hombre de Dios es de bendición. Cuando una persona de Dios llega a un lugar, prospera. Pero dice la palabra de Dios que la esposa de aquel hombre se enamoró de José. Y dice que quería vivir con José, pero José no quería fallarle a Dios ni defraudar a su jefe. Y dice que aquella mujer, dice que tomó la vestimenta de él y difundió que él intentó acosarla. Y dice que él cae preso en una cisterna y cae preso en una cárcel. En aquella cárcel vuelve a soñar, interpreta el sueño de dos hombres. A uno le dice: tú vas a morir. A otro le dice: vas a ser restituido a tu posición. Y aquel hombre, dice la palabra de Dios, que fue restituido a su posición, dice que se acordó de José, porque José le dijo: cuando te pongan en tu posición de nuevo, el rey, recuérdate de mí. Y dice que el rey tuvo un sueño, y ahí la persona volvió y se acordó que quien interpretaba el sueño era José. Lo mandaron a buscar de la cárcel a José. Estoy haciendo un resumen. Cuando traen a José, José le dice: mira, va a suceder esto, le interpreta el sueño. El rey dice: te voy a poner por jefe de todo. Nuevamente el hombre se pone por jefe, administra. Viene un tiempo, 7 años de prosperidad. El hombre administra la prosperidad. Luego llegan 7 años de sequía. El hombre administra el tiempo de sequía y saca hacia adelante
toda una nación que no muere de hambre, porque había un hombre que tenía un conocimiento, una revelación de parte de Dios. ¿A dónde quiero llevarte con esta historia para centralizar el mensaje? José estaba en una buena posición y luego de esta posición cae. José vuelve de nuevo y es levantado en la casa de Potifar, pero vuelve y cae a una prisión. Y luego de esa prisión, Dios vuelve y lo coloca como rey. Y hoy, mientras yo estaba en casa y dormí en la madrugada, Dios traía una palabra a mi vida. Y la palabra que Dios me decía que trayera a este hermoso lugar, esta hermosa plataforma, para cada persona que está ahí, era que cada vez que alguien va a ser levantado por Dios, muchas veces en tu vida va a tener altas y bajas. Y muchas veces tú estás en una buena posición en tu vida y te llegan tiempos de dificultad, te llegan tiempos de adversidad y tú preguntas por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, por qué soy traicionado, perseguido, maltratado, como pasó con José. ¿Por qué la gente que está a mi lado te da la espalda? Y lo que tú no sabes es que aquellas personas que confían en Dios, la palabra establece que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Y que la maldad que muchas veces viene contra tu vida para destruirte, Dios la va a permitir para glorificarte. Y las cosas que muchas veces pasan malas en nuestra vida, Dios las permite con un propósito extraordinario de empujarte al lugar profético. A José le estaban haciendo maldad, a José querían destruirlo, pero la maldad de todo lo que le rodeaba, Dios la utilizó para bien. Muchas personas que están ahí están preguntándome por qué Dios está permitiendo este proceso en mi vida, por qué Dios está permitiendo que mi empresa se vaya abajo, por qué Dios está permitiendo esta enfermedad. Y Dios dice, todo lo que está pasando en tu vida lo estoy permitiendo para que Dios sea glorificado. Dios lo está permitiendo para llevarte al lugar que debe de llevarte, a tu destino profético, al propósito con el cual Dios te estableció, con el propósito con el cual Dios te diseñó. En nuestra vida van a pasar situaciones que van a ser de baja, pero te van a servir experiencia para cuando estés en la posición en la cual está. Un presidente que nada más sabe gobernar en un tiempo de riqueza, cualquier persona puede gobernar. Pero un verdadero presidente se sabe cuando el país está en crisis, cuando está en quiebra y toma el control y puede subir un país a una posición. José le pasó eso. José no sabía que cuando lo colocaron en la cinterna, cuando lo metieron preso, cuando estuvo solo en sequía y luego fue bendecido, era simplemente lo estaban ejercitando, lo estaban capacitando para gobernar un gobierno que iba a tener un tiempo de abundancia, pero luego iba a entrar en un proceso de escasez, que si no había alguien que supiera administrar bien el tiempo de abundancia y el de sequía, entonces su familia y toda una nación iba a morir de hambre. Pero el único hombre que tenía la experiencia de saber manejar riqueza y escasez, aleluya, era el hombre que iba a gobernar aquella nación. Nosotros muchas veces queremos que solamente Dios nos coloque en abundancia, pero ¿cómo vas a aprender a administrar el tiempo de escasez, el tiempo de caos? Dios ha permitido caos en tu vida y en tu matrimonio, para que el momento que Dios bendiga a tu familia y lleguen los tiempos de crisis, tú puedas administrarlo, para que tú digas, yo sé vivir en este proceso, yo sé vivir en toda adversidad. Dios te está capacitando para que cuando tu empresa entre en caos, entre en crisis, tú digas, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia y no voy a dejar que este proceso me deprima, me vuelva loca, me vuelva loco. No, yo sé en qué Dios yo he confiado, un Dios que me ha dado la victoria tanto en la abundancia como en la escasez. Y si yo viví en escasez y pude sobrevivir y de aquel lugar Dios me levantó, de aquel lugar Dios me fortaleció, en medio de este proceso también yo voy a tener la victoria. Muchas veces en nuestra vida lo que pasa lo vemos como malo. Por eso cuando leí el verso del capítulo 50, verso 20, que dice, la maldad de ustedes y todo lo que ocurrió, Dios lo empujó, lo llevó para bien, para yo preservar la vida.
La gente a veces no entiende cómo Dios opera, porque el ser humano simplemente ve lo que está delante, ve lo que está hoy. El ser humano no puede ver mañana. Pero Dios es el Dios que hoy, mañana y siempre es el mismo y que sabe lo que va a acontecer. Y Dios te habla desde el futuro y te dice, mira, prepárate, capacítate, sigue hacia adelante, no te rindas, ven hacia mí, yo estoy contigo, vas a tener la victoria. Aunque en el momento tú no lo estás viendo, pero Dios que ve más allá sabe lo que va a ocurrir en tu vida y sabe por qué permite las cosas. ¿Sabe algo, Francis? Esta situación del Jet Set trajo caos y mucha gente preguntaba ¿dónde está Dios? Dios ha estado en la misma posición donde estuvo cuando su hijo murió por nosotros, por nuestra vida. Y nosotros vemos esta catástrofe y decimos, pero ¿qué saldrá bueno de aquí? Pero hay una República Dominicana, como te decía en el testimonio, de donde están saliendo tantos hombres y tantas mujeres de Dios, tanta gente creyente. Y este país es un país creyente, pero también es un país que tanta creencia, tanta fe, lo está llevando muchas veces a olvidarse de Dios, del temor a Dios. Y hay cosas que Dios las permite para que el pueblo pueda de nuevo desviar la mirada a Dios y entender que esta nación ha sido guardada de grandes catástrofes, de grandes situaciones por la misericordia de Dios y el temor que tienen los dominicanos. Dios permitió esto no porque esas personas que fallecieron en aquel lugar eran peor que nosotros, no eran peor que tú. Tú podías haber sido peor que aquella persona, pero Dios permitió esta situación para que nosotros tomamos como ejemplo, reflexionemos y volvamos el rostro a Dios. Lo que nosotros hoy vemos como caos, José metido en una cisterna, preso en una cárcel, pasando tanta adversidad, tanta dificultad. Nosotros en nuestra mente decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? Esto es cruel. Pero hay un destino profético, hay algo más adelante, que tal vez hoy humanamente no lo entendemos, pero mañana sí lo podemos entender. Entonces a la gente que está ahí, quiero decirle que hay un Dios que estará contigo en todo momento y en todo tiempo. Si hoy tú no has aceptado a Cristo, acércate a Él, porque al igual que conmigo, Dios tiene un propósito extraordinario sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar y sobre tu casa. Y aunque nosotros veamos dificultad y adversidad, altas y bajas en nuestra vida, es el tiempo de que nos acerquemos más a Dios. ¿Verdad que sí, Francis? Amén, amén. Seguimos, director técnico. Hacemos una pausa y en breve seguimos. Si usted anda buscando un contador para sus reportes mensuales con la Dirección General de Impuestos Internos, ya lo encontraste. Licenciado Francis Díaz, contador público autorizado. Contáctanos al 829-709-3863 y en nuestra oficina al 809-380-3874. Además, ofrecemos los servicios de asesoría impositiva, servicios inmobiliarios, iguala de contabilidad, auditoría, constitución y formación de compañía, inventario y declaración de impuestos. Ubícanos en la calle Santo Tomé Norte, 111 Baní, o escríbanos a nuestro correo electrónico con francisyalgomas03@hotmail.com. Licenciado Francis Díaz, contador público autorizado. Sintoniza todos los sábados a las 4 de la tarde con Francis y algo más por CTV, con Francis y algo más.